Atención Bogotá, el alcalde Peñalosa propone aumento en cobro de peaje para ampliar autopista norte. Descubren sorprendente modalidad para transportar droga. Una mujer llevaba cocaína implantada en sus piernas. Ex magistrado Gustavo Malo declara por primera vez en su juicio por cartel de la toga. Niega relación con ex fiscal Luis Gustavo Moreno. Siempre, las pocas veces que me pude ver con él fue en reuniones sociales. Informe de Contraloría raja al Fondo del Magisterio Nacional. Asegura que tiene déficit de 1,8 billones de pesos. El presidente Trump condenó hoy el racismo y el supremacismo blanco. Además, atacó a la prensa y al Internet por fomentar este tipo de ataques. Pidió también la pena de muerte para los responsables. En minutos, ampliación. Trágica noticia en el ciclismo. El belga Björn Lambrecht falleció tras una caída fatal en el Tour de Polonia. Ocio creativo, la Fundación A la Rueda Rueda alista su primer torneo de ajedrez con niños entre 6 y 17 años para pensar en grande. Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos hablando de la noticia del día del dólar en Colombia, que alcanzó hoy su precio más alto en la historia. Estuvo por encima de los 3.480 pesos. Los analistas económicos temen que la divisa, Giovanni, pues siga subiendo. Se sobó el viajecito, ¿no? Mucho, ya no vale lo mismo que valía hace un mes. Ya no se puede. Todo se ha debido a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que movió los mercados del mundo. Además, las bolsas terminaron con saldos en rojo y en América Latina las monedas perdieron valor. La decisión de China de evaluar su moneda, el yuan, para hacerle frente a los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, se sintió en todas las bolsas del mundo. Las gestiones, tanto del presidente Trump como la respuesta del gobierno chino alrededor de las tensiones comerciales han alebrestado un poco las expectativas de crecimiento, ¿no? La confianza de los empresarios no se ve alimentada y por lo tanto veremos contenidas las decisiones de inversión en el segundo semestre, por lo menos si se mantienen estas tensiones en materia de comercio. La moneda china rompió la barrera de 7 a 1 y de inmediato los inversionistas buscaban inversiones más seguras. El dólar y el oro, por ejemplo. En ese sentido, el yuan ha alcanzado niveles de 7.11, un nivel que no veíamos desde el 2008. Y eso, por supuesto, ha elevado un poco las devaluaciones de muchas monedas emergentes, dentro de ellas, por supuesto, el peso colombiano. El petróleo también pierde valor a pesar de la captura de un nuevo buque en el Golfo Pérsico. En otras circunstancias, el crudo aumentaría su valor. Muchas cosas han coincidido, ¿no? Quizás el precio del petróleo sigue contenido. En Colombia, la divisa alcanzó niveles nunca registrados y batió varias veces ese récord. Aquí también hay causas internas. Hay que decir que la reacción del peso colombiano es un poco más exagerada que proporcionalmente las monedas de la región. En general, las monedas de la región están en un 4% abajo del máximo que hemos registrado en los últimos 10 años y nosotros ya hemos visto superada esa tasa de 3.454. Hemos estado a niveles cercanos a los 3.474. Los analistas creen que si continúa la guerra comercial es posible que el dólar alcance un precio mayor. Sí es fácilmente previsible que eventualmente alcancemos 3.500 o incluso no nos sorprendería de mantener estas tensiones 100 pesos más arriba. El presidente de Estados Unidos hizo un llamado a la Reserva Federal para que continúe bajando las tasas de interés para enfrentar la situación. El panorama es bien complejo y para entenderlo ya estamos con Eric Bejar, decano de Economía de la Universidad Central. Profesor, bienvenido. ¿Y esto hasta dónde va a llegar? ¿Es el techo o como que se sigue corriendo de a poquitos, no? Bueno, es difícil hablar de un techo realmente porque la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos genera mucha incertidumbre. Eso obviamente nos deja con un panorama tan incierto que atrevernos a decir que hay un techo de 3.500 o 3.600 sería bastante irresponsable. Es posible que pase. Bueno, ¿y la cotidianidad los colombianos la vamos a sentir en qué de esta subida tan tremenda del dólar? Bueno, en este momento viajar a Estados Unidos de pronto sería un poco más caro. Hay que tener cuidado con las compras con tarjeta de crédito en Estados Unidos. Y por otro lado, vamos a posiblemente sentir en la importación de algunos insumos que se pagan en dólares el precio. En algún punto eso puede repercutir también sobre la inflación. En la medida que importemos más cosas que pagamos en dólares, vamos a terminar pagando más pesos. También hay muchas repercusiones en el mundo, pero digamos que para Colombia el problema sobre todo es ese, pagar más por cada dólar. Pero vamos al primer paso, que es el que más nos preocupa a todos. Un dólar
tan caro, ¿cuánto tiempo puede durar en ese precio? Lo digo porque ya hay mucha gente que está perdiendo muchísimo dinero. O mejor aún, Giovanni, permítame le complemento, ¿el Banco de la República qué puede o debe hacer para intervenir que esto no dure tanto? Bueno, las intervenciones del Banco de la República normalmente a través de las reservas internacionales pueden servir, pero también realmente no tenemos instrumentos en Colombia para poder frenar esto de manera estructural, porque recordemos que esto parte de la devaluación que hace China sobre el yuan, pasando los 7 yuans por cada dólar. Eso significa que tenemos que ser realistas. Nosotros en el Banco de la República y con los casi 50.000 millones de dólares de reservas internacionales no vamos a poder detener necesariamente esto. Tenemos que ser conscientes que lo más importante para Colombia es generar una economía robusta, tecnológicamente realmente en la punta y no basada en las estructuras antiguas que siempre hemos tenido. Profesor, pongamos un poquito en contexto a los televidentes y entendamos por qué este coletazo de la guerra de la cual venimos hablando hace mucho tiempo entre los Estados Unidos y China nos ha golpeado tan fuerte y por qué nos golpea hasta ahora. ¿Por qué sucede esta respuesta de China de devaluar el yuan y por qué las monedas emergentes nos estamos afectando tanto? Bueno, todo inicia con un tuit, inclusive con este tipo de comportamientos del presidente Trump, que dice que va a subir en un 10% los aranceles a 300.000 millones de dólares de productos chinos. China tiene una forma de generar una retaliación a través de los mercados cambiarios. Si devalúan el yuan, es decir, si pasan más o menos de 6 a 7, quiere decir que los productos chinos en Estados Unidos van a ser un poco más baratos. Entonces es una forma de neutralizar el efecto que está generando Trump a través de los aranceles. La pregunta es, ¿por qué eso afecta a Colombia? Afecta a Colombia en la medida que el dólar empiece a subir. Y esa afectación del dólar que empieza a subir hace que automáticamente la moneda colombiana, el peso, sea mucho más débil, es decir, que nuestro poder adquisitivo sea mucho más bajo. O sea que la deuda también se crece. Claro. Absolutamente. Es que si nosotros tenemos deudas en dólares y, digamos, un día estaba a 3.000 pesos. Deuda nación. Claro, claro. La deuda externa, obviamente, en este caso, para nosotros es una preocupación muy grande porque vamos a tener que pagar muchos más pesos por cada dólar que debemos. Y como nosotros producimos en pesos y no podemos contar con una explosión de la producción que genere unos ingresos impactantes en Colombia, vamos a tener que pagar más por cada dólar que debemos, claro. Y ante ese panorama, profesor Béjar, ¿qué tanto va a afectar lo que pase con el precio del petróleo? Es decir, esto está afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El precio del petróleo ahí cómo juega porque nos habían enseñado que hay una relación inversa. El petróleo sube, el dólar baja y viceversa. No, de hecho yo publiqué un artículo sobre este tema diciendo que esa regla de oro era más como de plata. Eso ya no está funcionando. De vez en cuando sí sucede y tiene un argumento técnico. No es tanto que siempre sea automático el mecanismo. Simplemente es que en algún momento cuando una de las dos variables era más atractiva, entonces se invertía más en ella. Pero en la medida en que una era menos atractiva, entonces se prefería pasarse al mercado, digamos, del petróleo para invertir en lo que llamamos commodities. Sucede que eso no siempre pasa. Hay unos indicadores de volatilidad que son los que más nos preocupan, el indicador de volatilidad OVX o, por ejemplo, VIX, que están atados ya sea al petróleo o a las divisas, han estado subiendo más o menos del 20% o 10%. Esa volatilidad es muy preocupante y no necesariamente el petróleo va a subir o bajar por esto, ¿sí? Es decir, puede subir o puede bajar. ¿Sí? No hay garantía que si la una sube, la otra baje. Bueno, muy bien. ¿Y comprar dólares y guardarlos por estos días es buen negocio? Buena pregunta. Pues si sigue subiendo, sí. Pero realmente nosotros los economistas que queremos ser responsables no podríamos decirles vayan y compren que no va a pasar nada. No, realmente depende. Sí, pero hasta que sube y sube y sube, Paula, que de pronto sí resulta bueno. Hay un ratico donde se puede ahorrar en dólares, Sí, ¿no? desde el principio de año estamos en las mismas, ¿no? Eso es cierto. Eric Béjar, decano de Economía de la Universidad Central, muy útil lo que usted viene a contarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y continuamos con la información porque crece la indignación en los Estados Unidos por las masacres de este fin de semana. El presidente Trump condenó los ataques y arremetió contra los medios de comunicación. Trump también criticó con dureza el supremacismo blanco y el racismo. Vamos con nuestro corresponsal de Washington, Cristóbal Vázquez, que tiene toda la información sobre este caso. Cristóbal, buenas noches y adelante.
Muy buenas noches, compañeros. Allá en estudio, el presidente Trump se dirigió al país esta mañana en televisión nacional para condenar el supremacismo blanco, el racismo y el fanatismo después de los tiroteos de El Paso, Texas y de Dayton, Ohio. Y es que tras uno de los fines de semana más sangrientos en Estados Unidos, Trump arremetió contra los medios de comunicación y el Internet por fomentar este tipo de ataques. Este era el panorama en Dayton, Ohio, en el momento del ataque, un lugar con una vida nocturna activa, por lo que las autoridades no tardaron en llegar y el atacante fue abatido en cuestión de minutos. En El Paso, Texas, el atacante denunció una invasión hispana, masacres que aumentan la indignación en Estados Unidos y que fueron condenadas por el presidente Donald Trump. Estas matanzas bárbaras son un asalto a nuestras comunidades, un ataque a nuestra nación y un crimen contra toda la humanidad. Estamos indignados y asqueados por este monstruoso mal, la crueldad, el odio, la malicia, el derramamiento de sangre y el terror. En horas de la mañana, el mandatario arremetió contra los medios de comunicación. Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país. Las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se ha acumulado por muchos años. Los cubrimientos de noticias tienen que empezar a ser más justos, equilibrados e imparciales, o estos terribles problemas solo empeorarán. En medio de polémicas, Trump condenó el racismo y supremacismo blanco. El tirador de El Paso publicó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas siniestras ideologías deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio devora las mentes, devasta el corazón y devora el alma. Lo mismo hizo con Internet. Tenemos que reconocer que Internet ha proporcionado una peligrosa avenida para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes. Donald Trump pidió la pena de muerte. Hoy también ordeno al Departamento de Justicia que proponga una legislación garantizando que quienes cometan crímenes de odio y asesinatos en masa se enfrenten a la pena de muerte y que esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario. Hizo también un llamado a buscar soluciones bipartidistas. El año pasado procesamos un número récord de delitos con armas de fuego, pero hay mucho más que tenemos que hacer. Ahora es el momento de dejar a un lado el patriotismo destructivo, tan destructivo, y encontrar el coraje para responder al odio con unidad, devoción y amor. Más de 30 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en los tiroteos masivos registrados en El Paso y Dayton. Autoridades tratan la masacre como un crimen de odio. En lo que va del 2019, 250 tiroteos se han reportado en Estados Unidos y cerca de 8.800 personas han muerto por armas de fuego. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, ni Trump ni el Congreso parecen querer abordar el problema de raíz. Uno de los heridos del tiroteo en El Paso murió hoy y la cifra de muertos subió a 31 en un fin de semana. Una cifra que parece ya no aterrarle a los estadounidenses, teniendo en cuenta que al día mueren cerca de 100 personas por cuentas de armas de fuego. Así lo dice el Centro de Leyes Gifford. Esto es cerca de 36.000 personas al año y ningún presidente ha logrado cambiar la legislación para controlar el uso de armas y prohibir su venta al público. Y es que en Estados Unidos cerca de 12 millones de armas de fuego se venden al año, comercialización que está impulsada por la Asociación Nacional del Rifle, que representa a las empresas productoras de estas armas y que solo el año pasado se gastó más de $5 millones en lobby. Millones que utiliza para asegurar que en Washington se mantenga el status quo, y es que al financiar campañas de congresistas y del propio presidente Trump, la Asociación Nacional del Rifle asegura que las leyes le favorezcan y los estadounidenses se sigan matando. El NRA, como se le dice en inglés, se escuda en la segunda enmienda de Estados Unidos que proclama que todos los estadounidenses tienen derecho a la defensa personal, pero como muchos críticos dicen, no hace falta tanta munición y rifles semiautomáticos para defenderse. Seguimos desde Washington porque hoy los senadores Marco Rubio y Rick Scott de la Florida le escribieron una carta al presidente Trump pidiéndole que certifique los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno del presidente Iván Duque en su lucha contra el narcotráfico.
Los senadores resaltan en la carta la importancia de la relación bilateral y dicen cómo Colombia es el país más comprometido en la lucha contra las drogas después de Estados Unidos. Además, resaltan que durante el primer año de Duque se eliminó a 2 grandes cabecillas de las disidencias de las FARC y se ha incrementado el número de erradicadores de 23 cuando Duque llegó al poder a 100. También resaltaron que Duque frenó la tendencia de crecimiento de cultivos de coca y producción de cocaína en el país e incluso disminuyó la cifra de cultivos en 1.000 hectáreas. Adicionalmente, los senadores dicen que esperan que Colombia siga mejorando como resultado de que la Corte Constitucional apruebe la fumigación aérea con glifosato. Finalmente, le piden a Trump que certifique a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Red Más Noticias conoció que el presidente Duque ya recibió esta carta que fue enviada desde la Florida, porque los 2 senadores se encuentran allá en receso de más de 1 mes y medio, mientras que el Congreso de Estados Unidos vuelve a sesiones en septiembre. Informó para Red Más Noticias desde Washington, Cristóbal Vázquez. Muchas gracias, Cristóbal. El gobierno concederá la nacionalidad a más de 24.000 niños de padres venezolanos que han nacido aquí en Colombia y que están en riesgo de apatridia por la crisis migrante. La nacionalidad se concederá gracias a esta medida que las autoridades han denominado excepcional, urgente y temporal, pues por falta de oficinas consulares del vecino país y trabas que Nicolás Maduro le ha puesto a los migrantes, estos niños no habían podido tener su nacionalidad venezolana ni colombiana. Al concluirse que hay un riesgo real de apatridia para estos niños, se hizo necesaria la adopción de esta medida administrativa para reconocerles la nacionalidad colombiana por nacimiento sin la exigencia del requisito de domicilio de los padres. Omitiendo este requisito para ser colombianos, la registraduría ahora sí podrá actuar. Verificar que consten con toda la documentación, en particular con el certificado de nacido vivo en Colombia, y en ese caso implantar un sello que dice nota válido para la nacionalidad. La Cancillería, sin embargo, enfatizó en la temporalidad de esta medida. Los menores beneficiarios de esta medida serán los nacidos desde el 19 de agosto de 2015 y hasta por 2 años contados desde la expedición de la resolución de la registraduría que empezará a regir el próximo 20 de agosto. El presidente sostuvo que la medida surge del resultado del trabajo institucional. Y que jamás dejaremos que en nuestro país siembren semillas los que quieren hacer de la xenofobia un camino oportunista en materia política. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, admitió que para ampliar la autopista norte y la carrera séptima es necesario aumentar los peajes de esas vías en 3.500 pesos. La licitación para iniciar las obras se abriría en los próximos meses. Como un baldado de agua fría, recibieron los conductores que salen por la autopista norte el trino del alcalde Peñalosa, donde aseguró que para ampliar esa vía y la carrera séptima hay que reajustar los peajes en 3.500 pesitos. Me parece una propuesta equivocada, ¿no es cierto? Porque ya tenemos unas imposiciones muy fuertes del Estado, hay más imposiciones y sobre todo es que no se ve el mejoramiento de las vías. Estaría mal, porque estamos pagando casi el doble y, mejor dicho, esta vía está peor. Todos los días está peor, más huecos. Así las cosas, el valor del peaje para automóviles, camperos y camionetas pasaría de 8.700 pesos a 12.200 pesos. 3.500 pesos de tacazo no está muy bien. Algo más moderado estaríamos de acuerdo. Es una injusticia. Está bien caro que está y lo van a subir 3.000 pesos más. Y todas las obras salen del bolsillo de nosotros. La queja del distrito es que el dinero que se recauda se utiliza para la malla vial fuera de Bogotá y no para la de la ciudad, que actualmente se encuentra en mal estado. Estamos ya muy cercanos a poder abrir una licitación, una APP pública para la construcción de la ampliación de la autopista norte. Con el proyecto, que asciende a los 1,48 billones de pesos, la autopista norte tendrá 6 carriles por sentido y la séptima 2 entre la 192 y la 245. La promesa del gobierno y del distrito es que la ampliación de la autopista norte esté lista en 4 años. La obra se encuentra en fase de evaluación ante los ministerios de Hacienda y Transporte.
¿Será que pagamos, Paula, o no? Pues mire, yo sé que a nadie le gusta que le cobren más por nada, eso se ve clarísimo y es natural. Pero lo cierto es que las vías en Bogotá se quedaron chiquitas hace rato y la solución no puede ser hay pico y placa para que haya menos carros en las poquitas y chiquitas calles que tenemos. Si ese fondo lo van a administrar bien, si la plata no se la van a robar, si las obras la van a hacer, pues no suena descabellado pagar más, pero usted sabe cómo es la cosa aquí, ¿no? Sí, porque sí toca, es que venimos de 6 carriles, se quedan 2, ahí está el cuello de botella. El lío es que el alcalde Peñalosa haga esto a 4 meses de irse. ¿A quién está perjudicando? A su exsecretario de gobierno, que está de candidato a la alcaldía. Que es el que recoge como las banderas Que de es esta el que le administración. toca, correcto, y recoge el impuestico. ¿Y usted qué opina? ¿Considera que para financiar la ampliación de la autopista norte en Bogotá, los usuarios debemos pagar más por el peaje? Cuéntenos su opinión. Más adelante compartiremos sus opiniones en nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @RedMásNoticias. Paola dice que sí va a pagar. Juiciosa, pero no porque quisiera. No. Bueno, y atención a esto, ha surgido una nueva modalidad para transportar droga, pues una estilista fue sorprendida en el Aeropuerto Internacional El Dorado con cocaína implantada en sus piernas. En sus muslos, una mujer de 42 años escondía 780 gramos de cocaína líquida. La droga sería entregada en España, pero fue descubierta por la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto de Bogotá. Aquí lo nuevo, lo anormal es la nueva modalidad, terrible modalidad que están utilizando es de introducir la droga dentro del cuerpo de estas personas para poderla sacar del país y así engañar la Policía Nacional. La mujer, que provenía de un vuelo de Cali, se sometió a una cirugía que según ella fue practicada en un motel en Bogotá. Gracias a que se detectó a tiempo también, se pudo salvar la vida de esta persona porque se hubiera podido pasar más tiempo. Con la presión de la altura dada en los vuelos, el riesgo de que estos puntos se hubieran roto y hubieran abierto la cirugía o la incisión que produjeron hubiera sido demasiado grande, produciendo una hemorragia y posteriormente produjeron la muerte de la persona. La droga sería vendida en España en $36.000 según la policía. Impresionante. El ex magistrado Gustavo Malo declaró por primera vez en su juicio por el cartel de la toga ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Malo negó haber tenido cualquier tipo de relación con el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Este fue el primer cara a cara entre el ex magistrado y sus antiguos compañeros de la Corte Suprema, quienes adelantan el juicio en su contra por su supuesta responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga. Yo conocí al doctor Luis Gustavo Moreno en una reunión social en la casa o residencia del doctor Ricaurte, probablemente. Durante el interrogatorio, Malo negó haber tenido algún tipo de relación con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, la cual pudiera vincularlo con los hechos de corrupción en mención. Nunca tuve una reunión con el doctor Luis Gustavo Moreno, en particular, sino siempre, las pocas veces que me pude ver con él fue en reuniones sociales. Malo se refirió al caso del también ex magistrado Francisco Ricaurte, afirmando que nunca tuvo conocimiento o sospecha de actividades ilegales en la que el ex magistrado supuestamente pudo haber estado involucrado. El Fondo del Magisterio Nacional tiene un déficit de 1,8 billones de pesos, es lo que revela un informe de la Contraloría. Asegura que por culpa de una mala operación, la entidad ya acumula 4,2 billones de pesos en pérdidas. El análisis del ente de control revela que durante los últimos 17 años, en solo 5 de ellos, el Fondo del Magisterio reportó utilidad. Con el tiempo, el saldo rojo ya alcanza los 4,2 billones de pesos y su patrimonio también tiene pérdidas. Analizando el estado de situación financiera 31 de diciembre de 2018, el Grupo 3 Patrimonio presenta saldo negativo en cuantía de 1.872.141.284.766 pesos, ocasionado por la pérdida del ejercicio actual y las acumuladas de vigencias anteriores. Entre las prácticas deficientes que encontró la Contraloría figura un mal manejo de las demandas. 14 cuentas bancarias disponibles para el funcionamiento del fondo fueron embargadas porque nadie respondió a requerimientos judiciales. Los estados financieros del fondo a 31 de diciembre de 2018 revelan cuentas bancarias que tienen restricción de los recursos por embargos. En la verificación efectuada se evidenció la deficiente gestión de defensa judicial del fondo por la no interposición de la excepción de inembargabilidad. Ese hueco generó un efecto dominó.
Con las cuentas embargadas, el Fondo del Magisterio incumplió gran parte de sus compromisos. Los maestros comenzaron a demandar y la cifra ya se salió de control porque el fondo consideró que esas demandas no eran peligrosas. 411 procesos con pretensiones por 75.665.216.863 pesos debido a que se calificaron con riesgo remoto. Las pretensiones de estos procesos corresponden principalmente a solicitudes para el reconocimiento de pensión de jubilación, vejez o invalidez, sanción por mora en el pago tardío de cesantías parciales o definitivas, reajustes y reliquidaciones. Como si fuera poco, la Contraloría encontró otros hallazgos fiscales por cerca de 63.000 millones de pesos. Se sigue calentando la pelea por la alcaldía de Bogotá. El episodio de hoy corrió por cuenta de Ángela Garzón. Ustedes recordarán, ella renunció al Centro Democrático por el apoyo que ese partido le terminó dando a Miguel Uribe. Hoy anunció su adhesión a Carlos Fernando Galán, inscrito por el movimiento Bogotá para la Gente. Ángela Garzón se puso la chaqueta roja y será la nueva jefe de debate de la campaña. Por ahora, Galán aseguró que no hay un acuerdo para que la exconcejala sea su secretaria de gobierno si llega al Palacio Líbano. Que hacemos una invitación a Miguel Uribe a que se una a esta campaña para derrotar este 27 de octubre a Claudia López. Los padres podrían intercambiar su tiempo de licencia para cuidar de sus recién nacidos. Así lo establece un proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso. Actualmente una madre tiene derecho a 18 semanas y un padre a 8 días de licencia para cuidar a su bebé. El Congreso buscará que se sumen y redistribuyan libremente estos periodos. Que puedan ellos en la intimidad de su fuero familiar determinar de qué manera utilizan esta licencia, así se la podrían compartir papá y mamá yendo unos un día y los otros días para que estén absolutamente involucrados en la crianza de sus hijos. La iniciativa también contempla una licencia parental flexible de tiempo parcial. Que hombres o mujeres puedan duplicar la duración de su licencia de común acuerdo con el empleador, con el compromiso de trabajar durante ese periodo medio tiempo y desde la casa con teletrabajo. Según la última encuesta nacional de demografía y salud, al 32,5% de las mujeres le exigieron prueba de embarazo para ingresar a un puesto de trabajo. Mujeres haciéndose pasar por infértiles, mujeres que les hacen pruebas de embarazo a escondidas y no las terminan contratando. Hoy incluso conocimos una historia de una mujer que la empresa le hizo una prueba de embarazo sin su consentimiento. Suena bastante bien esta propuesta, Giovanni. Usted que es papá ya me lo dirá porque va a recordar el momento de que sus hijos estaban recién nacidos. Pero mire, por varias razones suena bien esta propuesta. Una, porque busca que la crianza sea un poco más equilibrada en términos de tiempo en esos primeros mesecitos de vida del niño, papá y mamá ahí presentes por igual. Dos, porque creo que esto ayudaría muchísimo al tema de la discriminación de las mujeres en los procesos de selección cuando están en la edad fértil, que descartan a muchas porque es que como puede ser mamá, entonces nos toca una licencia que es larguísima, que toca pagar y las empresas piensan mucho en eso. Esto es igualdad y esto es equidad. Ay, a mí me parece que es lo más justo que hay. Y para eso es que está el Congreso, para este tipo de ideas que son muy positivas. Y yo como papá sí lo digo, ojalá hubiese existido esa ley antes, me hubiese encantado compartir el tiempo. Usted habría sido más feliz, yo sé. Claro, para estar más tiempo con los niños, obviamente, y además porque es justo con la mujer, porque lo que dice ahí Gabriel Santos tiene toda la razón, la discriminación que hay frente a las mujeres embarazadas en este país es enorme. Antes de entrar a una empresa, si se enteran que está embarazada, no la dejan entrar, porque saben que tienen que pagar. Entonces esto me parece una ley muy, muy justa. Ojalá se dé. Sí, eso es cierto. Ojalá se dé. 12 pactos para aumentar el empleo y la productividad fueron firmados entre gremios de todo el país y el gobierno nacional. El presidente Duque invitó a dejar la ponzoña. En el Teatro Colón, en pleno centro de Bogotá, 45 gremios del país fijaron la ruta con el gobierno para impulsar la productividad. Para aumentar la producción en más de 14 billones de pesos, para aumentar los empleos en más de 800.000 empleos, para aumentar las exportaciones nacionales en 5.000 millones de dólares. Esto, por ejemplo, en sectores como el agro y la construcción. El compromiso de nuestro sector es generar 75.000 empleos adicionales, 12% adicional de valor agregado. El presidente invitó una vez más a la reflexión. Y entonces la pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué será que a veces no nos gusta darnos cuenta del progreso? Y estamos pendientes muchas veces o de la ponzoña, o de la crítica, o del mero ataque rutinario en materia política. Estos pactos serán medidos en el corto, mediano y largo plazo.
La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.459 pesos con 47 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a 99 centavos. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio a $59 con 81 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 2,62% a 1.503 unidades. La cifra es el 25,3% que aumentó la producción de café en el mes de julio. Llegó a 1,31 millones de sacos. Mucha atención, amantes del ajedrez. La Fundación A la Rueda Rueda alista su primer torneo. La fundación, que trabaja con niños entre 6 y 17 años, fortaleciéndolos en diferentes disciplinas, organiza este encuentro por primera vez este año, el gran torneo de ajedrez, para que los pequeños piensen en grande. Solo basta con escuchar a Vivi Barguil sobre el proyecto. Irradia la pasión por su trabajo con la Fundación A la Rueda Rueda y ofrece algunos secretos sobre la clave para que todo marche siempre sobre ruedas. El sentido por el cual nace la Fundación es un sentido netamente de agradecimiento a Dios para devolverle a Él lo que Él nos ha regalado a nosotros. Las personas que trabajan acá, trabajamos sin egos y sin coronas. Aquí los únicos que tienen egos y coronas son los niños por los cuales trabajamos. Hoy en día trabajamos con 350 niños. A la Rueda Rueda fue creada por y para los niños, con una misión y visión puesta en el presente y a futuro. La Fundación A la Rueda Rueda nació hace 6 años en Montería. La idea siempre ha sido desarrollarnos en todo el Caribe colombiano. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Ocio Creativo, que es basada en arte, tecnología y deportes. A todas estas actividades se suma una muy especial y es el primer torneo de ajedrez. Queríamos que los niños tuvieran esta oportunidad para desarrollarse intelectualmente, para que aprendan a pensar diferente, eso lo da el ajedrez, para que aprendan estrategia, para que tengan paciencia, también se frustren. A veces es muy bueno que nosotros, los seres humanos, tengamos frustraciones, y también tengan alegría de ganar algo y de saber que pueden estar en un torneo, que pueden participar. Un torneo no solo para los niños del Caribe. Las inscripciones son abiertas, pueden ser niños de colegios públicos y privados. Además pueden ir de todo el país. En nuestro comité de ajedrez en la Fundación lo discutimos mucho, pero al final concluimos que nosotros no podemos cerrarles la puerta a los niños que quieran ir desde el centro del país o desde el sur del país. Entonces, cualquiera que pueda llegar a las eliminatorias lo puede hacer. Es gratuito. Por favor, esto hay que resaltarlo, que es gratuito. Y ya están listas las fechas para los niños participantes. Son 4 eliminatorias. El 7 de septiembre en Sincelejo, el 8 en Montería, el 14 en Cartagena y el 15 en Barranquilla. Aspiramos a que se inscriban 4.500 niños. Cada detalle no solo ha sido planeado con cuidado y dedicación, está también listo el premio para los ganadores. Además, algunos secretos para aprender a llegar lejos. Los ganadores son 6, 1 por categoría, y los vamos a llevar al torneo de ajedrez en la ciudad de Benidorm, en España. Entonces realmente es un reto grande, pero si es que si no se piensa en grande, entonces ¿para qué se hacen las cosas? Después nos va a quedar chiquito. Se trata de un deporte, una disciplina que no solo eleva el coeficiente intelectual y potencia la memoria. Sugerimos que se haga gimnasia para el cuerpo, hay que hacer también gimnasia para el cerebro. La actividad por excelencia que facilita esa función de la gimnasia es el ajedrez. El neurocirujano Remberto Burgos explica sus beneficios. El ajedrez enciende todo el cerebro y arranca con el estímulo visual. Entonces eso permite que nuestros niños crean redes anastomóticas, abran nuevos circuitos, y usted sabe muy bien que el proceso de aprendizaje es lo que el cerebro necesita en cualquier edad. Y explicó por qué nunca es tarde para aprender a jugar ajedrez. Loro viejo no da la pata, eso es un mito.
a cualquier edad el cerebro está en condiciones de aprender. Entonces los adultos mayores, los jóvenes viejos pueden aprender a jugar ajedrez y de hecho en ciertas enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, nosotros aconsejamos que los viejitos estén distraídos jugando ajedrez porque eso se ha demostrado que detiene la velocidad de progresión. Los niños se preparan para este torneo que sin duda será el primero de muchos. Y aprendí gracias a mi familia materna, porque mi abuelo le enseñó el ajedrez a mi mamá. Mi mamá llegó a ser campeona distrital y mi mamá me lo enseñó a mí. Me interesó jugar por la manera como se movían las piezas y también me interesó saber que era como un campo de batalla donde uno podía experimentar diferentes estrategias. También sirve mucho porque te ayuda a recordar muchas cosas. Los padres aconsejan inculcar este deporte a sus hijos. Les ayuda a desarrollar la concentración, la memoria, les ayuda con habilidades en las matemáticas, en el análisis. Un torneo organizado por la Fundación A la Rueda Rueda. Una primera ronda que apenas empieza y que sus participantes se preparan para no quedar en jaque. Un bronce en esgrima es la cuota de Colombia hoy en los Juegos Panamericanos de Lima. El día 11 de los Juegos Panamericanos arrojó una medalla de bronce en la esgrima, gracias a la actuación de John Edison Rodríguez en la modalidad de espada. El oro y la plata fueron para los hermanos Rubén y Jesús Limardo de Venezuela. La gimnasia también tuvo actividad y el más destacado fue Ángel Hernández, que se ubicó cuarto en trampolín, prueba en la que se impuso el canadiense Jeremy Chartier. Buena la demostración del colombiano. En los ejercicios de piso, la delegación nacional logró un quinto lugar, con Oriana Viñas en gimnasia rítmica. Mañana aumentará la cosecha gracias a la doble clasificación a semifinales del racquetball por parte de Mario Mercado y Adriana Riveros. Así las cosas, este es el medallero. Estados Unidos sigue liderando con un total de 140 preseas, 57 de oro. Segundo lugar momentáneo para Brasil, 23 preseas doradas. Canadá está en el tercer lugar con 21 oros. México es cuarto con 20 y Colombia se mantiene en el quinto puesto, 16 medallas de oro, 44 en el acumulado general. Y esta es una noticia que no nos gusta dar para nada. El ciclista belga Björn Lambrecht falleció tras una grave caída en el Tour de Polonia. Lambrecht murió tras caer en un foso donde se dio un golpe brusco contra un tubo de hormigón. Las asistencias intentaron reanimarlo de inmediato y fue trasladado en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció. La intensa lluvia había marcado la etapa, dejando muchos tramos de suelo mojado y partes resbaladizas. El 48 fue el desafortunado kilómetro donde Lambrecht perdió la vida. Un Lambrecht que era considerado como una de las jóvenes promesas del ciclismo europeo. De hecho, fue subcampeón en el Tour del Avenir, en el que ganó Egan en el 2017. Descanse en paz, Björn. Y una lesión en el sóleo dejará a Messi sin pretemporada con el Barça. El argentino estará un mes por fuera de los terrenos de juego y se perderá la gira norteamericana que van a realizar los azulgrana y que empiezan en unos días. Será difícil, por lo tanto, que llegue para el inicio de la Liga contra el Athletic Bilbao, que se juega el próximo 17 de agosto. Y nos despedimos por hoy con nuestro compañero Rubiel Beltrán y lo mejor de los deportes a motor. Para Más Motor de Red Más está la información de los pilotos colombianos. Juan Pablo Montoya consiguió su sexto podio consecutivo en el campeonato IMSA norteamericano. Montoya y su compañero Cameron consiguieron el segundo puesto en la octava válida del campeonato IMSA, disputado en Rodamérica, aumentando así su seguidilla de podios a 6 consecutivos y reafirmándose en el liderato de la clasificación general a falta de 2 carreras para el final del campeonato. En Hungría, complicada jornada para Tatiana Calderón en la Fórmula 2. En la segunda carrera, desafortunadamente, en la vuelta 8 alguien venía un poco pasado de frenada, me tocó y se dañó la suspensión delantera, así que ahí acabó la carrera. Pero bueno, con buenas sensaciones y con ganas de que llegue Spa-Francorchamps en 3 semanas. En Pereira se presentó la válida del latinoamericano de minicross. Se hizo la presentación oficial del equipo, tenemos 30 pilotos colombianos que van a enfrentar a otros 30 pilotos que vienen de 10 países diferentes del continente. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para Más Motor de Red Más, Rubiel Beltrán.
Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. El famoso anhelo del cantante brasileño Roberto Carlos por fin es una realidad. Ya tiene más de 1 millón de amigos en Instagram. Y miren, es que este himno, conocido desde 1993, ha tomado más sentido hoy en día en el mundo digital. ¿Quién iba a pensar que Roberto Carlos quería 1 millón de amigos, pero en Instagram? Así lo había declarado hace unos meses y hoy por fin es una realidad. Miren, ahí está, 1.1 millones de amigos para Roberto Carlos, que ya tiene 78 años y se mantiene muy vigente con sus seguidores en esta red social. Merecido, súper artista. Muy bien. Y 78 años ya. No le notas. Y el artista Sepp Lores nació en Pereira y desde muy pequeño su madre lo llevó a vivir a Zurich, en Suiza. Hoy su música lo trae de regreso a su país natal, así que Sepp, bienvenido, qué gusto verlo. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Súper paisa para vivir en Suiza, ¿no? Paiso, alemán, suizo. Sí, yo nací en Pereira, a una mamá colombiana, papá suizo-alemán, me fui a Suiza como muy joven y crecí ahí y después sí, desde muy joven Pero tu mamá te hablaba todo el día. Sí, porque es súper paisa. Sí, es que yo vengo lo más que pueda y siempre paso mucho tiempo en Medellín y en Pereira y por eso tengo el acento paisa. Qué bueno. Pero no solo de tu mamá aprendiste ese acento paisa, ¿no? Y ese español así con ese dejo paisa, sino además la música. ¿Cómo ¿Verdad? es que ella allá en Zurich pone salsa a todo dar? Es que mi mamá siempre tocaba salsa ahí en la cocinita, pero yo empecé con una banda punk rock y entonces así yo empecé con la música de pop y con la guitarra tocando melodías pop. ¿Y aprendió a bailar salsa o no? Sí, eso claro. Claro, pero cuidado que aquí está la caleña. Ay, la caleña le toma el Está por hacer una prueba, pero no, otro día. Sí. Sepp, hablemos ahora sí de la música, porque entonces inició seducido por la guitarra con esta banda de punk rock, después ya fue el bajo y ahora tenemos a un artista que también está siendo conocido como el Ed Sheeran colombiano. ¿Cómo es eso? Ay, ¿cómo así? Sí. No, yo creo que Ed Sheeran para mí siempre es una inspiración muy grande, también como joven siempre lo seguía, pero claro, yo también trato de hacer mi propia cosa y estoy tratando de encontrar mi línea. Pero entonces, si a usted ya lo empiezan a calificar como este chira colombiano, que me parece súper válido que usted diga, sí, lo admiro, pero yo tengo mi estilo, ¿eso significa que su inspiración es qué? ¿La música romántica? ¿Sus letras le cantan al amor? ¿A qué? Sí, pues son cosas diferentes. Yo pienso los artistas que me inspiran mucho son artistas como el Daniel Caesar o Dominic Fike. Yo crecí con bandas clásicas como AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, y ahora sí me dirijo más al pop. Y mis temas son de amor, de la sociedad, la alegría, los temas que todos hemos experienciado. Pero además es que usted tiene un sello discográfico que lo está acompañando y respaldando con este primer EP, Universal Music. ¿Cómo se logra esta alianza? Porque hay muchos artistas en el mundo y ¿cómo lo fichan usted? ¿Cómo lo ven en el mundo de la Pues música? eso, entonces yo he tocado mucho en vivo en escenarios locales y ahí pasó el Camil, uno de los jefes de Universal Music, y me vio y me invitó. Y entonces después toqué un concierto para todas las disqueras, Sony, Universal, otras 2, 3 disqueras y firmé como 2, 3 meses. Y lo veían así con su guitarrita, entonces hay que escucharlo, como si estuviera aquí en plena audición. Entonces ese es el Work It Out de mi Slide Away que sale el 16 de agosto. Slide Away, es el disco, el EP. El EP que sale el 16 y ese es el Work It Out. What am I supposed to do with all those words that I can never say? But we can never get that far. Oh, since we never knew the way. But it never really mattered. No, it never really mattered. Oh, can we work it out? When we feel this way, I wanna work it out. Like we're not too late, can we work it out? Oh, no. Wow.
usted, muchas gracias por acompañarnos y recuérdenos sus redes sociales, ¿dónde lo podemos buscar, seguir? Entonces es @seblores en el Instagram, en Facebook, en Twitter, por donde sea. @Seblores. Sí. El paisa suizo también le podéis decir. Pero en el inglés se le desaparece el paisa, ¿no? ¿Viste ustedes? ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Mucha atención, hay una noticia en desarrollo y tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó congelar todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos. La orden ejecutiva que firmó Trump, la cual sería publicada mañana martes, impondría sanciones a cualquier empresa o individuo estadounidense que haga una transacción o apoye el régimen de Nicolás Maduro. Repetimos, el presidente Trump ordenó congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Vamos con las respuestas de nuestros televidentes a la pregunta del día. ¿Considera que para financiar la ampliación de la autopista norte en Bogotá, los usuarios deben pagar más por el peaje? Vamos a leer solo dos respuestas. Una nos la da Germán González. Cuando empezaron los trabajos de ampliación ya tenían los recursos, eso dijo la directora del IDU. Ahora, como en toda obra, salen con el cuento que le faltan estudios o que el valor subió y todo con el cuento de sacar más dinero al pueblo, porque la amenaza es que si no lo aceptamos, la obra se paraliza. Vamos con uno más. Esther Castellano dice, bueno, si esos impuestos son usados para tener una mejor y amigable ciudad, claro que sí, lo bueno cuesta, pero aquí ya conocemos la dinámica del bolsillo, abusivos. Bueno, y como bonus track os puedo contar una cosa que me han contado hoy, que por lo visto Egan Bernal ya estaría aquí. ¿Ya llegó a Bogotá? ¿Cómo así? Zipaquirá. Os cuento lo que me han dicho. Por lo visto ya ha habido una última reunión de logística entre la alcaldía y el entorno de Egan para resolver todo lo que va a pasar el miércoles. Y la reunión se ha acabado un poco antes porque han recibido el entorno de Egan una llamada y han tenido que salir corriendo. Desde la alcaldía interpreta, evidente, Egan ya está aquí. Y os puedo confirmar también que por lo que me dijeron, se había organizado también una entrada para que Egan llegara por el aeropuerto y no tuviera que pasar como todos el trámite por migración, sino que ya estaría por las autoridades ahí un poco ayudado para que pudiera salir por otra parte directamente y llegar a Zipaquirá. Egan ya estaría ahí. Pero es que era lo que él quería, bajo perfil. Eso no significa que la gente no lo vaya a poder ver. Lo que pasa es que quería llegar tranquilito a su casa y ya después tendremos y un como momento debe ser, o sea, él es el que elige un para poco su festejarle. fiesta. Y aquí en Red Noticias les vamos a transmitir a ustedes en directo el evento en Zipaquirá el próximo miércoles. Pendientes de Egan, pero Correcto. por supuesto llegamos nosotros así al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Nos vemos mañana. Buenas noches.